Estamos de regreso en Todo Empieza aquí con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien tiene seguramente mucho que aportar a algunos temas que se están dando en nuestra coyuntura. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y además mis parabienes por este nuevo programa que se inicia y con ustedes por medio garantizado éxito. Ay, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que así sea. Empecemos por el tema más candente, ¿no? Se ha dado hoy la audiencia de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros 10 implicados en este proceso por presunto lavado de activos, y se ha pospuesto la decisión 24 horas para poder agregar más elementos, sustentar mejor por parte del fiscal. ¿Qué opinión tiene sobre la prisión preventiva en general, para calentar? Correcto. Bueno, en primer lugar, le agradezco esa precisión porque, como usted comprenderá, no puedo adelantar ninguna opinión sobre el punto concreto, sobre el caso concreto, porque ciertamente estas situaciones a veces derivan en procesos posteriores que llegan al Tribunal Constitucional. Pero sí puedo hacer algunas reflexiones en general sobre el tema de la prisión preventiva. Y en ese sentido yo quisiera afirmar que ya el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, pero sobre todo en la sentencia Humala Heredia, sentó estándares que deben seguirse por todos los jueces y fiscales. Y quiero enfatizar esto que parece que no ha sido suficientemente entendido, que deben seguirse, que no es una opción del juez de sigo o no sigo. Y quiero demostrarlo leyendo el último párrafo del artículo 6 en Romanos del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que señala: los jueces interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución y de la ley, señala ciertos cánones y patrones interpretativos que deben guiar el accionar de jueces, fiscales y demás autoridades. ¿Y cree que los jueces no están siendo lo suficientemente detallistas en este sentido? Mire, para, digamos, incorporar dentro de sus pedidos de prisión preventiva, en primer lugar, y en sus fallos, la motivación correcta? Mire, yo no quisiera hacer una referencia concreta a ningún juez, porque no me corresponde. Lo que sí quisiera decir es que hemos detectado casos, a raíz de las resoluciones que hemos emitido, que hay jueces que olvidan que la Constitución establece una serie de pautas y el tribunal una serie de estándares que deben respetar escrupulosamente en un Estado constitucional. Por ejemplo, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no solamente es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y los habitantes de nuestro país, sino es un deber de todos los demás respecto a cada persona. Es decir, un juez tiene el deber de presumir inocente al inculpado. Un fiscal tiene el deber de presumirlo inocente. No es una cosa de opción. Y el fiscal tiene el deber de derrotar la presunción de inocencia. Y solo si el fiscal derrota la presunción de inocencia es que cae la presunción de inocencia. Luego, un elemento, por ejemplo, que... Antes de continuar, pero ese elemento ya es más adelante en un proceso judicial. No. O también... Pero mire, por una situación, y le agradezco la pregunta, de una lógica básica, si la presunción de inocencia rige en toda la parte ya de imputación, procesamiento y condena, con mayor razón en la parte previa, en donde se actúa simplemente por una serie de elementos que el fiscal presupone que pueden dar lugar a ciertas actitudes de los imputados que merecen una medida de privación de la libertad. Mire usted, quiero hacer una comparación un poco forzada. Cuando un acreedor embarga los bienes del deudor antes de un juicio, bajo la figura de la prisión preventiva, ¿qué requiere? Un título ejecutivo. No es cuestión de que pide y se lo da el juez. Tiene que haber un título ejecutivo. Estamos presenciando un escenario en donde afectamos la libertad individual
que es un valor supremo y es un derecho, y privamos a la persona de la libertad sin tener elementos suficientemente, digamos, fuertes para tomar esa medida. No nos olvidemos, y aquí tengo precisamente el texto de la sentencia que se dictó en el caso Humala y que muchas veces fue criticada, pero como yo lo dije, con el tiempo esta sentencia se va a abrir paso, porque es una sentencia basada en la realidad y en la experiencia y en los antecedentes, inclusive supranacionales. Para aclarar, esa sentencia es la que usted dice es el precedente que debe ser tomado en cuenta para los casos de prisión preventiva. Es el último precedente, y es un precedente que para mí es histórico, porque pone las cosas en su sitio. ¿Qué cosa ha dicho el tribunal en forma reiterada? La prisión preventiva es una regla de última ratio, es decir, el último recurso. Es decir, usted como jueza, si no va a operar la orden de comparecencia, la restricción domiciliaria, la detención domiciliaria, el impedimento de salida del país, la colocación de grilletes, si todo eso no va a funcionar, recién, y frente al peligro inminente de fuga y a que el fiscal le pruebe y derrote la presunción de inocencia, usted ordena la privación de la libertad. Es más, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo siguiente, y esta es norma supranacional: la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Y nosotros presenciamos a veces con mucha preocupación que hay algunos respetables señores jueces que, si uno analiza su trayectoria de decisiones respecto a la prisión preventiva, prácticamente el 100% de pedidos han significado una privación de la libertad. Entonces, jueces carceleros, como se les conoce en el argot judicial. Bueno, dicen que es así. Mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tibi versus Ecuador, ha dicho, debe tener carácter excepcional la prisión preventiva, limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Pero aquí también hay una responsabilidad de los fiscales, evidente, porque no están pidiendo otras medidas. Yo no he escuchado a los fiscales pedir grilletes, o en muy pocos casos piden impedimento de salida del país. Van de frente a la prisión preventiva porque asumen que cuando están muy cerca de algo, todo el mundo va a querer huir, como César Nostroza. Bueno, pero el tema está en que en un Estado constitucional cada autoridad debe cumplir a cabalidad su función. Y el Ministerio Público tiene la función de perseguir el delito y ser el titular de la acción penal pública. Y eso lo tiene que cumplir con todo rigor. No porque supone que hay una suerte de eventual peligro de fuga, una autoridad va a ser ligera en sus pedidos. Tiene que ser rigurosa. Y tenemos que exigirle. Por eso, cuando esta sentencia salió, frente a algunas críticas, yo dije, esta sentencia fortalece el sistema anticorrupción porque obliga a los jueces y fiscales a resolver con responsabilidad y hacer su trabajo con toda seriedad para que no tengamos después que dar marcha atrás por fallas procesales, como hemos visto que muchas veces ocurre. Bueno, en ese caso que usted menciona de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el fiscal era Hamilton Castro y el juez era Richard Concepción Carguancho. Entonces, en ese caso, ese fiscal y ese juez no fueron prolijos. Me remito al texto de la sentencia. Yo creo que si usted lee la sentencia con rigurosidad, se da cuenta que el tribunal encontró varias violaciones a los estándares. Primero, no se respetó que la libertad era la última ratio. No se presumió inocencia. No se valoró la prueba de descargo. No se dio una motivación cualificada. Y la diligencia fue hecha sin respetar los parámetros propios de una diligencia que, si bien está dentro de un marco de celeridad, tampoco puede ser una hiperceleridad que sacrifique el derecho de defensa. Se ha hablado en los últimos días de una presunta utilización de la prisión preliminar como herramienta para presionar y conseguir testigos protegidos, para generar nuevas evidencias que no se hayan podido recabar, al margen del caso y la acusación específica.
¿Ese uso de la detención preliminar está previsto en nuestro Código Penal, en la Constitución? Mire, hay normas del Código Procesal Penal y del Código Penal que habilitan medidas de esa naturaleza. Pero esas medidas deben darse en el marco de la Constitución, porque por algo hay una Constitución que es una norma superior que tiene principios, valores, instituciones, derechos. Entonces un juez debe tener una actitud constitucionalizada, no simplemente legalista, de decir el código dice esto y como si fuera un artículo aislado, atemporal e inconexo de todo el conjunto normativo y de los mandatos constitucionales, cerrarse en esa posición, sino tiene que actuar en el marco de la Constitución. Y si no lo hace, pues violenta la prohibición de arbitrariedad, que se llama técnicamente la interdicción de arbitrariedad. Y si es que se da la figura que usted menciona, ¿eso podría anular las pruebas recabadas en ese proceso? Una irregularidad, una situación que no se condice con el trámite regular y el respeto de los derechos fundamentales, provoca una nulidad y retrotrae el proceso. Y por eso lo hemos advertido, yo lo dije cuando sacamos esta sentencia, los jueces y fiscales tienen que ser prolijos, cuidadosos y no actuar simplemente por razones mediáticas. O sea, tenemos en el país que entender que no podemos ni politizar la justicia ni judicializar la política. Tenemos que actuar con serenidad como un Estado constitucional. ¿Pero está ocurriendo eso? ¿Se está judicializando la política? Yo veo a veces que hay una especie de juicio mediático, un juicio paralelo, en donde la población ya simplemente frente a la noticia y al escándalo, lo único que quiere es que esa persona desaparezca de la faz de la tierra, y tampoco podemos llegar a ese extremo. Es que parecería, por ejemplo, la vez pasada estaba teniendo una discusión con un abogado penalista y yo le decía, pero hay hechos, hay cuentas, hay dineros, hay testigos, hay declaraciones, hay testaferros, hay cuentas falsas. Y me decía, bueno, pero todos son hechos, pero no son hechos jurídicos. Pero mire, es decir, no han sido probados en una corte. Así es. La ciudadanía agarra y dice que los jueces son ciegos, el sistema judicial no defiende la legalidad. Le quiero dar un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad comprobó estupefacta hasta dónde había llegado la maldad humana y vio el genocidio nazi y los campos de concentración, todos querían a los criminales nazis que habían capturado someterlos a la guillotina, a una muerte inmediata. Y Winston Churchill, el gran pensador y el artífice de esa estrategia para derrotar al nacionalsocialismo, dijo, un momentito, en una sociedad civilizada, por más criminales que tengamos al frente, tenemos que respetar el debido proceso, porque todos tienen derechos fundamentales, derecho a defensa, derecho al debido proceso, derecho a ser oído, derecho a un juicio imparcial, y después de una condena podemos proceder, y por eso se dio, entre otros, el juicio de Nuremberg. Pero y tiene toda la razón en ese sentido, y el debido proceso se debería respetar en todos los casos, pero ¿qué pasa cuando en nuestro país tenemos jueces como los que protagonizan los CNM Audios, ¿no? Fiscales que trabajan en contra de un sistema que no les da los recursos, las herramientas, que trabajan en contra de abogados que se aprovechan del sistema para dilatar procesos, y al final tenemos un sistema que promueve la impunidad. ¿Qué sucede en esos casos? Mire, tenemos que entender como sociedad civilizada que debemos adoptar medidas, pero siempre respetando los derechos. O sea, el sistema constitucional y la democracia tiene mecanismos para remontar esas situaciones, pero tampoco podemos caer en una especie de psicosis colectiva en donde por esa situación podemos actuar sin respetar lo que la Constitución nos manda respetar. Le planteo lo siguiente. Acabo de leer una entrevista del presidente del Poder Judicial que dice que él, por ejemplo, renunciaría si pudiera a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción porque considera que hay mejores cosas que hacer que sentarse en un espacio 2 veces al año a no lograr absolutamente nada. Ese es el presidente del Poder Judicial, que cree que estos espacios donde supuestamente se promueven las soluciones no están siendo utilizados para eso.
Bueno, mire, yo respeto mucho al señor presidente del Poder Judicial y no quiero entrar a calificar lo que él ha manifestado, lo respeto. Pero su opinión personal. Mire, mi opinión personal es que no podemos dejar de considerar que la sociedad peruana tiene todo el derecho a que las instituciones se fortalezcan y cumplan su rol. Si las instituciones no cumplen su rol, hay que exigirles. Si hay situaciones por denunciar, se denuncian y hay que exigir que cada uno cumpla su rol, pero siempre respetando derechos. Porque lo otro es prácticamente caer en la sociedad de la barbarie. ¿Cree que se ha empezado a utilizar este exceso tal vez de prisión preventiva como una especie de sustitución a sentencias que no vemos a lo largo del camino? Mire, las estadísticas señalan que un gran porcentaje de personas que están privadas de su libertad, no tengo en este momento la cifra exacta, pero es algo así como el 60% o más, no tienen un proceso abierto, no se ha seguido el trámite correspondiente ni tienen una condena. ¿Eso qué cosa demuestra? Que se está recurriendo con cierto, digamos, facilismo a pedir detenciones sin tener los casos armados. Y esa es responsabilidad de quienes tienen a su cargo formular las denuncias y derrotar la presunción de inocencia. Y en general, ¿qué opina sobre esta crítica que hacen algunos partidos políticos a la utilización de la Fiscalía, de la figura del crimen organizado, para actividades políticas como la recaudación de fondos, que para ellos son delitos administrativos, ¿no? Esta figura de crimen organizado, ¿para usted está siendo bien aplicada para este espacio? Mire, hay que distinguir cada caso, pero en principio las figuras penales tienen que tener una tipificación específica y cada caso debe estar encuadrado dentro de esa tipificación. Lo que yo observo es que en algunos casos se utiliza con, digamos, mucha ligereza algunas figuras y los quienes denuncian recurren al fácil expediente de simplemente hacer una imputación genérica y asimilar un caso a una determinada figura penal. Y eso creo que no es conveniente. Y esto implica exigir rigor, prolijidad, responsabilidad y diligencia tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Bueno, ya para pasar a temas que sí tienen que ver con específicamente su despacho y la corte que usted preside, se ha publicado el día de hoy una nota en el Diario de la República que básicamente señala que el magistrado Ferrero estaría dilatando el caso en torno a la cuestión de confianza. Se ha, digamos, modificado la cuestión de confianza a través de un reglamento del Congreso. Esto ha sido impugnado en su sala. Y habría pues una supuesta demora por parte del magistrado Ferrero. ¿Usted puede corroborar o desmentir esa información? Mire, yo niego cualquier información de esa naturaleza. Y le voy a explicar por qué. Primero, en este caso, la audiencia fue el 28 de septiembre del año en curso. El tribunal, de acuerdo al artículo 108 del Código Procesal Constitucional, tiene 30 días hábiles para resolver. Esos 30 días, teniendo en cuenta que el 8 de octubre fue feriado y lo serán el 1 y 2 de noviembre, vencen el 14 de noviembre. ¿Quién es el ponente y quién es el encargado de elaborar el proyecto de resolución? Es algo reservado. No hay ninguna presión y a mí me extraña, y lo digo haciendo una referencia, digamos, que revela mi preocupación, que a veces surgen una serie de versiones en donde se muestra como que en el tribunal hay problemas entre los magistrados. Y eso es absolutamente falso. Se habla, por ejemplo, de magistrados pro-fujimoristas y magistrados anti-fujimoristas, mire, para poner algunas críticas. Mire, en lo particular a mí a veces me han dicho que yo estoy por el lado de los fujimoristas, después por el lado de los apristas, después por el lado de los humalistas, y en realidad eso yo entiendo que son gajes del oficio.
Honestamente, a mí no me presiona nadie y solamente acepto y admito que me presiona a veces mi esposa, con quien tengo 44 años de casado. No, pero esa presión es justa. Es una presión justa, es una presión necesaria y es una presión además muy placentera a veces, ¿no? Entonces, a mí no me presiona nadie y eso ocurre con todos los magistrados. Somos autónomos e independientes. Este es un tribunal, y hay que entenderlo, de personas honestas, responsables, independientes y autónomas, y no hay ningún problema interno en el tribunal. Pero sí observo que hay gente que practica la maleficencia, que trata de mostrar no solamente al tribunal, sino a todas las instituciones en una suerte de problemática interna y de crisis que en el caso nuestro no hay. ¿Por qué cree que se da eso? ¿Cuál podría ser el objetivo detrás de querer poner conflictos donde usted dice no los hay en el Tribunal Constitucional? Bueno, yo no me atrevo a llegar a una conclusión, simplemente advierto un hecho, porque no es la primera vez. La vez pasada también se dijo que yo estaba presionado, que yo, por el tema, la última sentencia de la ley que prohibía la Policía Estatal de Medios de Comunicación, se dijo que usted estaba presionado a fallar a favor del congresista Mulder y digamos dar cabida a esta ley, pero que ante la denuncia pública reculó. Imagínense, yo ya tengo 72 años y a mí nunca nadie me ha presionado. ¿Cree usted que a estas etapas y en esta etapa de mi vida me voy a dejar presionar? De ninguna manera. A mí no me presiona nadie, ni me presionará. Yo soy absolutamente autónomo e independiente. ¿Cuándo sale, en este caso específico, digamos, la resolución final en torno a esta ley que fue derogada? Yo he adelantado, se refiere al tema de la cuestión de la ley que prohibía a la Policía Estatal, la derogatoria de esa ley. ¿Cuándo sale publicada? Como lo anuncié, el día de mañana, en la tarde, al terminar la jornada, estará publicándose el texto íntegro de la sentencia, que es una sentencia que tiene más de 140 fundamentos, y podemos estar conversando con todo gusto sobre ya el contenido puntual, porque es una sentencia sumamente interesante. Y yo, que soy profesor desde hace tantísimos años, invito a los estudiantes de Derecho y a los abogados a leerla, porque toca el derecho a la información, toca el derecho a la contratación, toca el tema de los decretos de urgencia, toca la constitución económica. Es bastante específica entonces en cuanto a la Policía Estatal. ¿Diría usted que da precedentes? Yo creo que sí. O sea, primero rescata la importancia y la valía del derecho a la información como un derecho que hace al núcleo del Estado constitucional. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarle primero por esta propuesta del Parlamento para modificar la forma en la que votan los magistrados del Tribunal Constitucional. Ustedes tienen dos mecanismos, uno ordinario y uno extraordinario, y se tiene previsto con este proyecto, que aún no se debate, vamos a ver cuándo lo ponen en agenda, que todas las votaciones cumplan esta norma extraordinaria de tener por lo menos 5 votos de 7. ¿Usted qué opina? Mire, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. El tribunal tiene 7 magistrados, el quórum es de 5 y las decisiones se toman por mayoría. O sea, con 3 votos hay sentencia. Sin embargo, la ley actualmente exige 5 votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Y nada más. El tribunal, en su reglamento que ha dictado porque la ley orgánica le faculta dictar reglamentos, establece que para las sentencias interpretativas, para la doctrina jurisprudencial y para los precedentes vinculantes se requieren 4 votos. Me ha extrañado muchísimo, y nos ha extrañado mucho en el tribunal, que ahora se pretenda que para esos casos se requieran 5 votos. Es decir, esto va a constreñir, va a limitar y va a afectar las competencias del Tribunal Constitucional, porque ya va a ser mucho más complicado sacar una sentencia interpretativa. Y esto afecta directamente el principio de prevalencia de la mayoría, porque si usted tiene 7 y 4 dicen
vamos a sacar una sentencia interpretativa. En cualquier caso, que no solamente tiene que ver con la inconstitucionalidad, sino en procesos de amparo, habeas corpus, etcétera, esto atenta contra esa mayoría, o sea que estaríamos frente a una situación muy curiosa, que de 7, si no hay 5, o sea pueden haber 4 y 3 en contra, esos 3 van a imponer su decisión. Entonces esto es algo que debilita un órgano constitucional que es autónomo, independiente y al cual el Congreso de la República está obligado a fortalecer, no a debilitar, porque la fortaleza del Estado constitucional está que cada institución sea respetada en sus competencias. Y por eso a mí en lo particular me ha preocupado mucho esta decisión y espero que la misma no prospere. Muchísimas gracias, ha sido muy claro y enfático en este último punto.